sí me escuchaste. La noche en que Elena encontró el diario de su hija, la casa parecía contener una respiración que llevaba demasiado tiempo retenida. Habían pasado 3 meses desde la muerte de Lucía, y aún así su habitación seguía intacta. La cama tendida, los libros ordenados en el buró, la ventana entreabierta como si la niña fuera a volver en cualquier momento. Elena entró con una vela encendida entre las manos, no porque faltara electricidad, sino porque la luz temblorosa parecía más apropiada para un cuarto que pertenecía ya más al recuerdo que a la vida. Al inclinarse para acomodar una caja bajo la cama, sus dedos tocaron algo duro. Era un cuaderno viejo, cubierto de polvo. En la portada, con la letra inconfundible de Lucía, había una frase escrita con tinta negra: para cuando alguien quiera escuchar. Elena sintió una incomodidad inmediata, como si el aire se hubiera vuelto más denso dentro de la habitación. Se sentó en el borde de la cama y abrió la primera página. Hoy volvió a entrar a mi cuarto cuando mamá salió a trabajar. Elena frunció el ceño. Pensó que había entendido mal. Continuó leyendo. Dice que si hablo nadie me va a creer, que soy una niña celosa. En ese momento la puerta del cuarto se cerró de golpe. No fue un portazo suave ni accidental. Fue un golpe seco que resonó por todo el pasillo. Elena levantó la cabeza con el corazón latiendo con fuerza. La ventana estaba cerrada. No había corriente de aire. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Con las manos temblorosas, siguió leyendo. Página tras página. La voz de Lucía surgía desde el papel con una claridad que resultaba insoportable. La niña describía cómo su hermanastro entraba por las noches en su habitación, cómo la amenazaba, cómo le decía que nadie le creería si hablaba. Elena recordó con una punzada de culpa que le atravesó el pecho las veces que su hija había intentado decirle algo. Recordó también su respuesta, repetida con paciencia cansada. «Ay, no inventes cosas, estás celosa». El piso crujió detrás de ella. Elena giró con rapidez. No había nadie. La vela parpadeó violentamente, como si alguien hubiera soplado muy cerca de la llama. El diario cayó de sus manos al suelo y se abrió en una página distinta. La letra era más temblorosa, más desesperada. «Mamá no quiere escuchar. Entonces alguien más tendrá que hacerlo». En ese instante un golpe resonó en el pasillo. Luego otro. Y otro más. Avanzando por la casa como si una fuerza invisible recorriera las paredes con furia acumulada durante años. Elena se levantó con dificultad. Cuando volvió a mirar hacia el espejo del armario, vio algo escrito en el vidrio empañado. Sótano. Elena no recordaba haber bajado ahí desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento comprendió que debía hacerlo. Descendió las escaleras lentamente, sosteniendo el diario contra su pecho. El sótano estaba húmedo y oscuro. El olor metálico en el aire resultaba inquietantemente familiar. Sobre una mesa de trabajo había una caja de herramientas abierta. Dentro, Elena vio algo que le heló la sangre. Un pequeño collar plateado. Era el collar de Lucía, el que la niña había dicho que había perdido semanas antes de morir. Bajo el collar había una hoja arrancada del diario. Elena la tomó con dedos temblorosos. «Si algo me pasa, él guarda las cosas aquí». Un ruido se escuchó en lo alto de las escaleras. La puerta del sótano se cerró con un golpe seco. Pasos comenzaron a descender lentamente. El hermanastro apareció en la penumbra con el rostro tenso. «¿Qué haces aquí abajo?», preguntó, intentando sonar tranquilo. Elena no respondió. El diario cayó de sus manos al suelo. Las páginas se abrieron como alas blancas. En ese momento el aire de la habitación se volvió gélido. Las herramientas comenzaron a vibrar sobre la mesa. El muchacho retrocedió un paso. «¿Qué está pasando?», murmuró con la voz quebrada. La lámpara del techo comenzó a balancearse. Las cajas se deslizaron por el piso.
Algo invisible lo empujó contra la pared con violencia. El muchacho gritó, tratando de sujetarse a algo que no podía ver. Entonces una sombra apareció detrás de él. No una figura clara, era una ausencia de luz, una presencia oscura que parecía respirar. El muchacho comenzó a suplicar, pero nadie respondió. La fuerza invisible lo levantó del suelo. Sus pies patalearon desesperadamente en el aire. Luego, no cayó. Fue azotado con violencia contra el suelo. Muchos de sus huesos se quebraron con un golpe seco que resonó en todo el sótano. El joven, roto y retorcido en el piso, pujó de dolor solo unos segundos. Luego, el silencio fue absoluto. Elena no se movió durante varios segundos. Entonces, sintió una presencia detrás de ella. No la vio con claridad, pero supo inmediatamente quién estaba ahí. Una voz suave, apenas un susurro, se escuchó cerca de su oído. Te lo dije muchas veces. Mientras sentía que una mano le tomaba fuertemente el cuello desde atrás, lastimándola. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. «Perdóname», susurró con la voz rota. Durante unos instantes la presencia permaneció ahí, apretando. Cuando Elena sintió que le empezaba a faltar el aire y que se desvanecería, esas manos aflojaron del todo. La soltaron. El aire volvió a sentirse normal. Cuando Elena abrió los ojos, la sombra había desaparecido. Solo quedaba el cuerpo inmóvil, roto, del muchacho en el suelo, y el diario abierto sobre el piso. En la última página había una frase escrita con cinta oscura. «Ahora sí me escuchaste». Desde aquella noche la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no es el mismo silencio de antes. Este es más pesado, porque ahora Elena sabe lo que ocurre cuando una voz se ignora demasiado tiempo, y porque algunas presencias no regresan para pedir ayuda, regresan para hacer justicia. Si te ha gustado esta primera historia, y antes de que continúes con las siguientes, podrías suscribirte, regalarnos un like y activar las notificaciones si no quieres perderte las próximas historias. La mujer en el agua. La niebla de aquella madrugada se extendía sobre el golfo como un velo antiguo que ocultaba tanto el horizonte como la memoria de los hombres. Mateo remaba lentamente, dejando que el sonido del agua contra el casco rompiera el silencio que parecía demasiado profundo para ser natural. Había pasado muchos años en ese mar, suficientes para reconocer su temperamento cambiante, pero aquella noche el océano no parecía enojado ni calmado. Parecía que esperaba algo. Mientras la lancha avanzaba, Mateo recordó una frase que un viejo pescador le había dicho cuando era joven. «El mar nunca olvida a los hombres que le deben algo». Mateo siempre fingía no creer en supersticiones, pero aquella frase había echado raíces en su mente, porque él sabía, en lo más profundo de su conciencia, que había algo que el océano podía reclamarle. Años atrás, durante una tormenta feroz, su hermano menor había caído al agua mientras ambos intentaban levantar la red. Mateo había tenido un segundo para decidir entre extender la mano para ayudar al que se hundía enredado en la red o sentarse y agarrarse fuerte de la lancha que estaba a punto de voltearse. Eligió vivir. Y el mar se llevó al otro. Nadie supo nunca la decisión de Mateo, del cargo de conciencia que lo aplastaba cada mañana antes de salir a pescar. Desde entonces, algunas noches soñaba con manos que salían desde el agua oscura tratando de sujetarlo o intentando voltear la lancha. Aquella madrugada, el recuerdo volvió con una claridad incómoda, justo cuando escuchó la voz. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! El sonido era débil pero claro, como si viajara por la superficie del agua misma. Mateo paró de remar y miró a su alrededor.
La niebla se movía lentamente, pero finalmente reveló una figura a unos metros del bote. Era una mujer. Su cabello oscuro flotaba alrededor de su rostro pálido, y sus ojos brillaban con una ansiedad propia de alguien atrapado en el mar. ¡Ayúdame! Repitió ella con una voz angustiada, pero no lo suficiente para alguien que podría estar en peligro de ahogarse. Y esa voz parecía deslizarse directamente dentro de la mente del pescador. La muchacha manoteaba intentando mantenerse a flote. Mateo sintió un estremecimiento. Algo en aquella escena no encajaba. Ninguna persona podría sobrevivir tanto tiempo en esas aguas frías. Y sin embargo, la mujer no parecía tan cansada ni tan asustada. Pero cuando ella extendió la mano a costa de hundirse un poco para resurgir desesperada intentando respirar, la duda de Mateo se disolvió en una mezcla extraña de compasión y culpa. Tal vez pensó que rescatarla sería una forma de redimir eso que había quedado sin reparar en el pasado. Mateo acercó el bote lentamente. Cuando la mujer tomó la mano de Mateo, el pescador notó que su piel era fría, demasiado fría, como si no perteneciera al mundo de los vivos. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo ocurrió dentro de la mente de Mateo. El mar desapareció. Se vio caminando por una playa interminable, bajo una luz dorada que hacía brillar la arena como polvo de estrellas. La mujer caminaba a su lado, con una sonrisa tranquila, y su mano estaba entrelazada con la de él. El aire era cálido, el horizonte infinito, y por primera vez en muchos años, Mateo no sentía el peso de la culpa que lo perseguía en cada noche de insomnio. Su hermano ya no estaba en el agua. No había tormenta. No había gritos. Solo silencio y paz. Quédate conmigo, susurró la mujer, acariciando suavemente su rostro. Mateo sintió que el mundo entero se inclinaba hacia esa promesa. Estaba a punto de dejar el bote, de inclinarse hacia ella y desaparecer bajo la superficie del agua, cuando una ola golpeó violentamente el casco. El impacto sacudió el bote, las manos se soltaron y las miradas se desconectaron. Esto rompió el trance, como si alguien hubiera desgarrado un sueño. Mateo respiró con dificultad y parpadeó varias veces. La mujer ya no estaba. Durante un instante pensó que se había hundido definitivamente. Entonces, el mar comenzó a moverse. Una masa oscura giró bajo el bote. Algo enorme emergió de las profundidades con un sonido húmedo y grotesco. La criatura primero se tomó del borde de la lancha inclinándola y sacó medio cuerpo del mar. Levantó la cabeza y Mateo vio que el rostro de la mujer cambiaba y perdía todo rasgo humano. Sus ojos ahora eran opacos y vacíos. Su piel gris estaba cubierta de cicatrices y su boca mostraba varias filas de dientes largos y torcidos. El monstruo lanzó un chillido agudo e intentó trepar por el borde del bote, con garras húmedas. Mateo reaccionó por instinto. Tomó el remo y golpeó la cabeza de la criatura con todas sus fuerzas. El impacto resonó como si hubiera golpeado piedra mojada. El monstruo respondió con una sacudida brutal que casi volteó la embarcación. El pescador cayó de rodillas, pero logró sacar un cuchillo que llevaba en el cinturón. La criatura volvió a abalanzarse sobre él, abriendo la boca en un rugido que parecía surgir de las profundidades mismas del océano. Mateo hundió el cuchillo en su cuello varias veces. El agua se oscureció inmediatamente con chorros de algo que podría ser sangre, pero más oscura de lo habitual. La bestia se agitó con una violencia desesperada, golpeando el bote con su cola poderosa. Durante unos segundos el mar entero pareció luchar contra el pescador. Luego, el monstruo quedó inmóvil y se hundió lentamente, hasta perderse definitivamente en el abismo de agua negra. Mateo respiraba con dificultad, cubierto de agua y sangre. La niebla volvió a cerrarse lentamente sobre el mar.
Entonces vio algo flotando cerca del bote. Remó hacia aquello con movimientos lentos y temblorosos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su corazón se detuvo. Era su hermano. Su cuerpo flotaba sobre el agua con el mismo rostro joven, todavía enredado en la red. Sus ojos estaban cerrados y su expresión parecía triste, como si hubiese muerto con un pensamiento que nadie más podría comprender. Mateo observó el cuerpo durante un largo rato, pensando si sería bueno recuperar el cuerpo y ofrecerle sepultura. Pero, ¿cómo explicaría después de años el haber descubierto el cuerpo de su hermano? Lo que terminó con sus pensamientos fue que el cuerpo empezó a sumergirse lentamente. Y mientras lo hacía, los ojos del cadáver se abrieron lentamente bajo el agua. No había vida en ellos, pero tampoco había olvido. Su hermano, o lo que hubiese sido, terminó hundiéndose en el abismo con la criatura que le había atacado antes. Mateo comprendió en ese instante que el mar no había enviado un monstruo, había enviado un recuerdo, un juicio que había esperado años para emerger desde el fondo del océano. Mientras el bote se alejaba lentamente entre la niebla, el pescador supo que la criatura nunca había querido devorarlo, había querido llevárselo, porque algunas deudas no se pagan con sangre, se pagan regresando al lugar donde todo comenzó, y el mar, paciente como la eternidad, siempre espera. El último trago. Esa noche, en el centro histórico, había un ambiente húmedo y fatigado, que solo aparece cuando la ciudad parece recordar demasiado. Esteban caminaba sin rumbo, con la mente llena de pensamientos que no terminaban de ordenarse, y ahí vio la puerta roja. No destacaba por su tamaño ni por su luz. De hecho, apenas estaba iluminada por un foco amarillento, pero había algo en ella que parecía llamar silenciosamente. Sobre la puerta colgaba un letrero antiguo: el último trago. Esteban dudó un instante. Luego entró. El interior era más oscuro de lo que esperaba. La barra era larga y de madera vieja, gastada por los años. Solo había 6 personas en todo el lugar. El cantinero levantó la vista con una sonrisa que no parecía del todo espontánea. «Bienvenido», dijo con voz tranquila. Esteban pidió un whisky. El líquido quemó su garganta de manera agradable, y durante unos minutos sintió que el mundo recuperaba algo de normalidad. A su derecha, un hombre mayor lo observaba con ojos cansados. Hay lugares donde uno entra buscando compañía y termina encontrando lo que lo estaba esperando, dijo el hombre antes de beber su trago de un solo golpe. Esteban sonrió con incomodidad. Pensó que era una frase cualquiera, algo que la gente dice cuando ya ha tomado mucho. Sin embargo, algo en el tono del hombre quedó resonando en su mente. Miró alrededor. Los otros clientes hablaban entre ellos en murmullos bajos. Nadie reía. Nadie levantaba la voz. Todos parecían estar como pendientes de él. Cada vez que levantaba la mirada encontraba a alguien mirándolo. Sacó su celular. No tenía señal. La pantalla marcaba una hora que parecía no avanzar. «Aquí adentro la señal siempre falla», dijo el cantinero con naturalidad, mientras dejaba otro vaso frente a él. «Este va por parte de la casa». Esteban no recordaba haber pedido otro trago, pero aceptó. El ambiente comenzó a sentirse más pesado conforme bebía. Una mujer sentada en una mesa cercana se levantó y ocupó el taburete junto a él. Tenía una expresión tranquila, casi melancólica. «No pareces de por aquí», dijo ella. «No», respondió Esteban. «Solo estaba caminando». La mujer asintió lentamente. «A veces caminar demasiado lleva a lugares donde uno no pensaba llegar». La conversación no duró mucho más, pero cuando Esteban miró nuevamente alrededor, notó algo que antes no había percibido. Las personas del bar ya no estaban sentadas donde estaban antes. Poco a poco se habían ido acercando a la barra. No hablaban entre ellos, solo lo miraban.
Un sudor frío recorrió su espalda. Esteban decidió levantarse. Caminó hacia la puerta roja. Giró la manija, pero la puerta no abrió. Probó otra vez. Nada. Cuando se giró para pedir ayuda, el ambiente del bar había cambiado. Los murmullos habían cesado. El cantinero estaba limpiando la barra con una lentitud casi ceremonial. La mujer llegó de nuevo a su lado y habló en voz baja. Todos los que entran esta noche fueron invitados. En ese momento Esteban notó las marcas en la madera de la barra, grabadas con precisión en el barniz viejo. Había figuras geométricas, círculos entrelazados, símbolos que no reconocía pero parecían antiguos, deliberados. Sintió un escalofrío. Una puerta de atrás de la barra se abrió. Un hombre alto salió de la trastienda. Traía un traje negro impecable, que contrastaba con el deterioro del lugar. Su presencia llenó el bar de inmediato. Nadie habló. Nadie se movió. Esteban intentó retroceder hacia la puerta, pero dos de los clientes ya estaban detrás de él. Lo sujetaron por los brazos con firmeza silenciosa. No hubo violencia innecesaria, solo inevitabilidad. Tranquilo, Dijo el hombre del traje con una voz suave que parecía resonar demasiado dentro de las paredes del bar. la noche siempre necesita un invitado especial. Esteban intentó hablar, pero las palabras se deshicieron en su garganta. La música del bar, una melodía lenta que no había notado hasta ese momento, se detuvo. Las luces se atenuaron hasta quedar solo una vela encendida en el centro de la barra. Los presentes formaron un círculo alrededor de él. El líder comenzó a pronunciar palabras en un idioma que Esteban no entendía, pero cuyo ritmo parecía antiguo y pesado. Sintió el peso de muchas miradas sobre su cuerpo, como si cada uno de los presentes estuviera esperando el mismo momento. Entonces comprendió algo terrible. No había sido casualidad que encontrara la puerta roja. No había sido casualidad que estuviera abierta. Lo habían esperado. Lo habían guiado hasta ahí con la paciencia con la que se espera a una presa para que se acerque por sí sola. El líder se acercó lentamente. El resto del ritual ocurrió en silencio reverente. Cuando terminó, el hombre del traje levantó el corazón aún tibio con ambas manos. Sus ojos brillaban con una calma absoluta. Luego lo mordió. Nadie habló. Nadie apartó la mirada. Horas después, cuando la noche comenzó a diluirse en la primera luz gris del amanecer, el bar volvió a su apariencia habitual. El cantinero acomodó los vasos, limpió la barra. La puerta roja se abrió nuevamente hacia la calle. Un hombre que caminaba por el centro histórico se detuvo frente al letrero antiguo. Miró el interior, y el cantinero le dedicó una sonrisa tranquila. Bienvenido. Ahora que la historia ha terminado, y que quizás apenas comienza en la memoria de quien la escuchó, el mar vuelve a quedarse en silencio. Pero si algo nos enseñan los relatos como este, es que algunas voces no desaparecen aún con el estruendo de las olas rompiendo en la orilla. Permanecen ahí, en un diario, esperando ser escuchadas por alguien más. Tal vez por ti. Si alguna vez has vivido algo que todavía no logras explicar, si has escuchado pasos, susurros o viste algo que nadie más vio, cuéntanos tu historia. Puedes escribirnos al correo narracionesnegras@gmail.com o enviarnos un mensaje al WhatsApp 5578 90 89 54. Tal vez tu relato sea el próximo en aparecer aquí, en Narraciones Negras. Si esta historia te inquietó, si te hizo mirar por un momento hacia la oscuridad detrás de ti, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias, porque mientras más seamos escuchando, menos solos estaremos cuando la noche se vuelva demasiado silenciosa. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, algunas historias no terminan cuando el video acaba.
a veces apenas están comenzando. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.